Vamos. Claro. Bueno, antes de arrancar, permitime que te presente. Todo lo que van a escuchar ahora, tómenlo con pinza. Es mi hermano y me quiere mucho, va a decir cosas que no son ciertas. Bueno, es importante mantener a raya el ego. Más que mantener a raya, es importante ser libre del ego y no creerse todas esas cosas que vamos haciendo, que se van sumando en nuestras vidas. Algunas sin duda son logros, algunas son capacidades que tenemos, algunas son capacidades que nos distinguen inclusive. Pero eso va formando el ego, esta estructura que en realidad después tiene vida propia y pasamos nuestra vida tratando de complacer a ese ego. Por eso, todas las psicologías, de otras formas, todas las religiones, todas las escuelas de desarrollo interior, tienen técnicas y hablan de dejar atrás el ego. Y está muy bien eso. Pero en ciertas circunstancias hace falta también saber quién es el que está hablando. Porque en el amplio campo de la experiencia, del conocimiento humano, si bien yo soy un ferviente creyente, aún por experiencia, de que como decía Gurdjieff, lo que hace un hombre lo puede hacer cualquier otro hombre, o mujer, por supuesto. Pero el tema es que hay que ponerse a. Y hay ciertos campos de la experiencia o del conocimiento que no son sencillos. Requieren no solo mucho estudio, no solo el ponerse a aprender muchas cosas, sino a ser capaz de usar todo eso que uno ha aprendido para indagar el mundo, lo que le llamamos investigar. En ese sentido es muy importante en cualquier campo saber quién es el que está hablando y desde dónde está hablando, porque ayuda a entender mejor las cosas. Y es cierto que Julián es mi hermano, es mi primo hermano, pero en realidad es mi hermano, y es cierto que lo quiero mucho. Pero, como a algunos de ustedes le puse en un WhatsApp, Julián vive en Córdoba, a lo mejor hasta nos lo podemos cruzar en el supermercado, puede ser una figura familiar. Pero también Julián es un investigador, un astrónomo investigador. No hay muchos en el mundo, por ahí uno se cree que hay la misma cantidad de astrónomos que de ingenieros, que de abogados, que de periodistas, no hay ni cerca. Entonces, de esa pequeña comunidad, pequeña en términos de la cantidad de personas que somos, esa pequeña comunidad de astrónomos, Julián es uno de ellos. Julián regularmente publica artículos supervisados, validados, por la Sociedad Astronómica Real de Inglaterra, una organización fundada en 1827. Regularmente publica en la Sociedad de Publicaciones de Física de Francia. ¿Quiénes tienen prendido micrófono, por favor? Ya está, ya descubrí cómo apagar los micrófonos. Bien, fabuloso, gracias. Bien, Julián publica en esos selectos círculos donde los astrónomos y los físicos de todo el mundo van a leer, a formarse y a intercambiar. No solo eso, él es referí en alguna de esas publicaciones también. Es decir, publicaciones de otros profesionales de otras partes del mundo son enviadas a Julián para que le pegue una mirada y diga si eso vale ser publicado o no. Entonces, por más que lo podamos cruzar en el supermercado, y va a ser un gusto hacerlo, pero ese es el Julián que nos va a estar
hablando hoy sobre el lado oscuro del universo. Y mencioné un montón de sociedades internacionales y hablé de 1827, de 1895, la Asociación Estadounidense de Astrónomos. Pero Julián también es miembro del Instituto de Astronomía Teórica y Aplicada del Observatorio Astronómico de Córdoba, fundado en 1871. Es decir, nuestro observatorio astronómico no tiene mucho que envidiar, por lo menos en eso, a otras asociaciones. Aunque empecé mal, pero te pido totalmente disculpas, Julián. No habíamos quedado en esto. Sí, no habíamos quedado en esto. Cuando le pregunté a Julián cómo quería ser presentado, Julián me dijo, bueno, decí que soy karateca, montañista y astrónomo. En ese orden me aclaró. Porque bueno, ser cuarto dan de karate, como lo es Julián, tampoco es algo que se consiga simplemente yendo al gimnasio regularmente. Hace falta mucho más que eso. Julián tiene 2 ascensos a la Concagua, y regularmente ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿6.000 metros y eso, más o menos? Arriba de 6.500. Claro, o sea, Julián ahora, para decir voy a las sierras a subir una montaña, si no tiene más de 6.500 metros, no se moleste en ir. Bien, y tiene todo eso que ver, porque vamos a conocer sobre el lado oscuro del universo, vamos a conocer sobre algo que científicamente es complejo, pero Julián, yo sé, lo he visto hacerlo antes, lo hace fácil, y quien nos lo explica tampoco es alguien encerrado en un laboratorio, es alguien que dedica su vida a este tema, a esta investigación, pero que tiene una vida intensa acá afuera en el mundo, más otras inquietudes que compartimos con Julián, que tienen que ver con esto, el autodesarrollo, el crecimiento espiritual, estas otras partes del mundo y de las personas. Bien, empecé al revés, pero ahora completé, por lo menos pedí lo que Julián quería que lo presentara. Muy bien, Julián. Que dijeras 3 líneas nomás, ¿no? Que dijeras tantas cosas. Bueno, no digo más. Con 3 líneas, pero no importa. Gracias. Bien. Lo valoro mucho. No, gracias por estar acá. Bueno, largamos entonces. ¿Sí? Sí, acá me voy. Bueno, listo. Entonces, ¿lo están viendo? ¿Me están viendo mi presentación? Quiero una confirmación. ¿Rob? Sí. Yo le estoy viendo bien. Ahí está, Valeria dice que sí. Bueno, acá en el chat están contestando. Bien. Perfecto, listo. Porque yo ahora no veo el chat, no veo nada. Si alguien se quiere unir ahora a la charla, avísenme, porque yo solamente voy a estar viendo las diapos, ¿ok? Bueno, Julián, yo voy a estar mirando el chat, yo sí lo veo. Cualquier cuestión particular, yo te abro mi micrófono y te aviso. Dale, avísame. Listo. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, primero, gracias hermano Roberto por la invitación para dar esta charla en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo. Bueno, quería contarles un poco de un lado por ahí no tan conocido del universo, no es parte de nuestra experiencia cotidiana en absoluto, y son de ese lado oscuro en muchos sentidos, no solo porque voy a tratar de cosas que no se ven, sino que son cosas que no tenemos mucha idea de qué son de esas cosas que sabemos cuánto hay, sabemos qué hacen en el universo, pero no tenemos ni por asomo un conocimiento acabado de estas cosas que yo les voy a
a hablar. Yo les voy a hablar de un par de cosas oscuras, de la materia oscura y de la energía oscura. Les voy a hablar básicamente sobre esto es esta charla. Pero vamos a ponernos primero en un poco de contexto, y quizás se trata, lo que vamos a tratar de charlar hoy es básicamente esto que dijo el maestro alguna vez, que si viéramos realmente el universo tal vez lo entenderíamos. El problema que tenemos es que gran parte del universo, gran parte de lo que anda dando vuelta por acá, en todos lados, no lo podemos ver, pero por suerte lo podemos sentir y podemos tener un par de aproximaciones al problema. Voy a hacer una pequeña introducción a nivel escalas para que ustedes tengan una idea de qué escalas en el universo estamos hablando cuando voy a hablar de estas componentes oscuras del universo. Toda nuestra vida transcurre en nuestro planeta Tierra. Este es nuestro lugar, este es el lugar del cual solo muy pocas personas han salido. Y esta es una charla básicamente de astronomía. Y la astronomía tiene el gran problema de que estamos limitados a vivir ahí, en ese mundo que ustedes ven. No podemos ir e interferir con nuestro experimento, que sería observar. La astronomía se puede pensar como una rama de la física, aunque históricamente es anterior, pero es la rama de la física que se hace mirando para arriba, como me gusta decir a mí. Nosotros no tenemos la posibilidad de medir directamente nada en astronomía. No podemos ir hasta la estrella más cercana con una cinta métrica y medir la distancia a la que está. No podemos pesarla, no podemos tomarle la temperatura. Tenemos que inferir todas esas cosas desde la superficie de nuestro mundo. Nuestro mundo es un planeta común y corriente que vive alrededor de una estrella común y corriente, que es el Sol, con algunos otros planetas más que nos acompañan. Esta es nuestra vecindad en el sistema solar, el Sol y los planetas que todos conocemos. Para que se den una idea, yo voy a hablar de algunas escalas de tamaños. En astronomía no tiene ningún sentido hablar de kilómetros o de unidades de distancia de ese tipo, sino algo que sea más... las distancias en juego son tan grandes que el kilómetro no nos sirve para nada, se nos complica el kilómetro. Entonces lo que se usa habitualmente es otra medida de distancia que tiene que ver con la velocidad de la luz. Es el tiempo, lo medimos en tiempo, aunque en realidad estamos midiendo distancias. Es, por ejemplo, la distancia a la que está la Luna de nosotros. Nosotros podemos decir que está a 380.000 kilómetros de la Tierra, o podemos decir que está a 1,3 segundos luz. ¿Qué quiere decir eso? Que un rayo de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo va a demorar 1,3 segundos en llegar desde la Luna hasta nosotros. Entonces es más práctico decir 1,3 segundos luz que decir 380.000 kilómetros. Así, el Sol está a unos 8 minutos luz de nosotros. Quiere decir que la luz, viajando a esa velocidad que nos parece tan rápida, demora 8 minutos en salir del Sol y llegar a nosotros. O sea, si alguien en este momento fuese y apagase el Sol, nosotros hasta dentro de 8 minutos no nos enteraríamos. Pero estamos hablando de segundos, minutos. El sistema solar, para que se den una idea, el planeta más alejado del Sol es Neptuno, y la distancia en la que está del Sol son algunas horas luz. Estamos hablando de unas 6-7 horas luz, más o menos. O sea, eso es lo que demora la luz en llegar desde el Sol hasta Neptuno. Y ya esto nos puede parecer muy grande, pero esto es realmente muy pequeño en las escalas a las cuales con las cuales nos vamos a involucrar hoy. Si nos vamos ya a las escalas de los años luz, esta es la vecindad del Sol. Son un grupo de 40-50 estrellas, las más cercanas. El tamaño de esta zona que estamos viendo, el Sol está en el centro, y la estrella más cercana a nosotros es esta que se conoce como Alfa Centauri, que está a 4 años luz. O sea, pasé por segundos luz, minutos luz, horas luz, y ahora ya estamos en años. 4 años viajando a la velocidad de la luz y recién estamos en la estrella más cercana. Y esta zona que les estoy mostrando de la vecindad del Sol, esto de vuelta en astronomía sigue siendo todo muy chiquitito, estamos hablando de unos 30, 40 años luz, tamaño típico de esta zona, con estas estrellas que conocemos bien, y que muchas de las cuales tendrán planetas y muchas de ellas tendrán vida también. De eso no hay mucha duda, me parece.
Pero esta es la vecindad del Sol, estrellas, algunas pocas estrellas muy variadas en tamaños, en luminosidades, en distancias, y básicamente todas las estrellas que uno puede ver en el cielo nocturno, todas las estrellas que uno puede individualizar en el cielo nocturno, son estrellas relativamente cercanas al Sol, al menos las que pueden ver nuestro ojo. Cuando nosotros usamos una cámara fotográfica, un telescopio, por supuesto, podemos ver cosas más débiles y por supuesto están más lejos. Pero básicamente todas las estrellas que uno individualiza en una noche son de la vecindad del Sol, están a unos pocos, a lo sumo unos cientos o unos pocos miles de años luz alrededor del Sol. Ya estamos hablando de miles de años y yo sigo diciéndole que esto es muy cerquita. El Sol no es más que una estrella entre miles y miles de millones que habitan nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. El Sol está más o menos marcado aquí. La Vía Láctea es un sistema, es una galaxia, una de las miles de millones de galaxias que hay en el universo. Ya cuando hablamos de tamaños de galaxias, ya no hablamos en unos pocos miles de años luz, ya estamos hablando de 100.000 años luz. Las escalas se van complicando, lo cual quiere decir que un rayo de luz que sale de una punta de la galaxia y llega a la otra demoró 100.000 años viajando, y eso es solo en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una galaxia espiral típica, muy común en el universo. Muy probablemente se vea muy parecida a esta, que es nuestra galaxia compañera, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es otra galaxia espiral, es nuestra vecina. Acá en esta imagen se ve la galaxia de Andrómeda y se ve dos galaxias, esta y esta otra. Son dos galaxias satélites de la galaxia de Andrómeda, así como los planetas tienen satélites y que giran alrededor de los planetas, o los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, estas galaxias satélites giran en torno de la galaxia de Andrómeda, así como las nubes de Magallanes, que ustedes conocerán del cielo del sur, giran en torno a nuestra galaxia. Esta es nuestra compañera importante más cercana. Esta es una galaxia que está a unos 2.300.000 años luz, más o menos de nosotros. O sea, esta imagen, tomada hace unos poquitos años, es tal cual se veía ese objeto hace 2.300.000 años, que es lo que demoró esa luz en llegar hasta nosotros. Es nuestra compañera, y algo interesante es que tanto Andrómeda como nosotros estamos en curso de colisión. Se espera que en unos cuantos miles de millones de años nuestras dos galaxias colisionen, y va a ser un espectáculo interesante. Lo más probable es que a ninguna estrella tanto de Andrómeda como de nuestra galaxia no le pase nada, porque el espacio entre las estrellas es mucho más grande que el tamaño de las estrellas en general, pero va a haber un reacomodamiento interesante de cosas, pero me estoy yendo por las ramas. Estamos hablando ahora de millones de años luz y estamos en nuestra galaxia compañera, que si ahora los ponemos en este dibujo, fíjense, acá está nuestra galaxia, la Vía Láctea, con su grupo de galaxias satélites, y acá está la galaxia de Andrómeda, a 2.300.000 años luz, con sus satélites. Este es un grupo que se conoce como grupo local de galaxias. Es un grupo pequeño, una asociación, un sistema de galaxias que consta de unos 30 miembros más o menos, aunque periódicamente se están descubriendo más, de las chiquitas, de las más pequeñas, y sobre todo de algunas que están tapadas por nuestra propia galaxia. Pero esto es nuestro grupo local. En términos de galaxias, este es nuestro barrio, ¿sí? Miren que atrás que quedó el Sol con sus planetas, ya los perdimos hace tiempo, ya nuestra galaxia empieza a ser un punto. Y la vecindad esta de nuestra galaxia, este grupo local, es el tipo de ambiente más común que hay en el universo. Casi todas las galaxias en el universo están formando partes de grupos más grandes, más chicos, supergrupos, pero están viviendo en zonas así. Las galaxias vienen de muchas formas y tamaños. Están las galaxias espirales, como esta, que es otra de las galaxias de nuestro grupo. Cada una de estas galaxias está llena de miles de millones de estrellas, de gas que se está transformando en estrellas, de polvo que ha sido el resultado de explosiones de estrellas. Bueno, realmente la física de una galaxia es muy compleja y es algo en lo cual trabajamos mucho acá en Córdoba. Y bueno, siempre aportamos nuestro granito de arena en estas cosas. Las galaxias vienen de todas las formas que a ustedes se les ocurra. Estas galaxias espirales con barras, galaxias en formas de anillos,
galaxias que son como grandes pelotas de rugby, que son las galaxias elípticas y que son realmente monstruos cósmicos de tamaño. O sea, fíjense aquí en esta imagen, acá hay una galaxia espiral que está más o menos a la misma distancia de nosotros que esta gran galaxia elíptica, para que se den una idea de los tamaños en juego que hay, o sea, la variación en tamaños y cantidades de estrellas, por supuesto, el brillo de las galaxias es enorme, pero otro ejemplo de galaxia elíptica, un monstruo, una de las galaxias más grandes que conocemos, en cuyo centro, si recuerdan el año pasado, un grupo de radioastrónomos logró hacer la primera imagen directa por una técnica de interferencia del horizonte de eventos de un agujero negro en el centro de esa galaxia. Bueno, en definitiva, las galaxias vienen en muchos tamaños, estamos hablando de tamaños de cientos de miles de años luz, de tamaño de cada galaxia, estamos hablando de millones de años luz de separación entre ellas. Pero en la escala a la cual yo los quiero llevar, cada una de estas galaxias por momentos va a ser solo un punto, ¿sí? Un punto en el universo. Los vamos a pensar como los ladrillos de los cuales está hecho el universo, o al menos el universo que nosotros podemos ver. No todas las galaxias son tan armaditas como esas que les mostré, como esas espirales y esas elípticas. Hay galaxias que están colisionando y deformándose en esas colisiones y ocurriéndoles cosas muy, muy interesantes para estudiar. Así que la variedad de estos objetos es infinita y van a ser en esta escala en que vamos a plantearnos las cosas. Ya les decía, en la astronomía se nos complica todo, desde el momento en que no podemos salir de la superficie de la Tierra a medir distancias, a medir brillos, a ver de qué están compuestas las cosas. Todo tenemos que inferirlo desde lejos, desde donde estamos nosotros. Si vamos más allá, incluso nuestro grupo local es solo un grupito entre unos cuantos grupos más grandes que se conocen como cúmulos, que están ya estamos hablando de algunos decenas de millones de años luz o centenas de millones de años luz. De hecho, ya el año luz ya no nos sirve, ya está molesto. Hablar en millones de años luz empieza a ser quizás un poquito más cómodo. Incluso si vamos más allá, todos estos cúmulos que están en las cercanías de nuestro grupito es realmente un grupo chiquito. Estos grupos más grandes, como el de Virgo, puede tener miles de galaxias, el nuestro tiene 30, del orden de 30, para que se den una idea. A su vez, esos grandes grupos no están en cualquier lugar del universo, están formando estructuras más grandes, y acá ya estamos hablando de cientos o miles de millones de años luz. Así se vería el universo en grano muy grueso, digamos, donde acá sí, en esta imagen, cada galaxia, y en la anterior también, cada galaxia es realmente un puntito, y ahí vamos teniendo una idea de cómo es la estructura del universo, cómo es que estas galaxias están distribuidas en el universo. No están en cualquier lado, están formando estructuras. Esta es una imagen, un mapa de distancias. Cada punto que hay en este dibujo, en este diagrama, es una galaxia real a la cual se le ha medido distancias. Nosotros estamos, nuestra Vía Láctea, nosotros, la Tierra, y nuestra galaxia, y nuestro grupo local, acá es un punto en el vértice de este cono, y ahí pueden ver, esto es como ver una franja nomás, una franja muy finita, pero profunda del cosmos, donde cada galaxia aquí es un punto. Y fíjense que las galaxias no están en cualquier lado, están formando estas estructuras donde están más juntas, estas zonas más densas, y también están estas zonas más vacías, estos huecos cósmicos. Esa es más o menos la estructura que vamos conociendo del universo, y donde la profundidad a la cual ya nos estamos adentrando, esto es lo que en astronomía extragaláctica, que es mi área de trabajo, es lo que conocemos como universo local. O sea, nuestro universo local son varios cientos de millones de años luz para nosotros. Julián, ¿sí? Hay unas personas que están intentando entrar y aparentemente vos les tenés que dar autorización. Bueno, entonces esperemos un segundito. Disculpen, esto está todo en vivo. Sí, yo también les pido disculpas, pero
Ahí admití a alguien. Bueno. ¿Sigo? Dame un segundito. De paso, hacen su aporte los perros. Bueno, ¿ha aparecido alguien más buscando autorización? Bien, acá se unió alguien más, veo. ¿Sí me escuchás vos, Julián? ¿A mí? Sí, tengo el micrófono apagado porque mis perros están... Bien. Un poco. Están contribuyendo con su opinión. Bueno, sí, sigamos adelante. Gracias, Julián. Sigo, Gracias. Ok. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, entonces estábamos hablando de más o menos cómo es esta estructura del universo, zonas más densas, zonas vacías, esto con... Perdón, disculpe. Si miramos el universo observable, o sea, hasta dónde ha tenido, desde el origen del universo hasta ahora, desde dónde ha tenido tiempo la luz en llegar hasta nosotros, ya nos encontramos con que esas estructuras se van borroneando. En muy grandes escalas el universo es más o menos igual, lo miremos por donde lo miremos. Ahora, nosotros en astronomía queremos medir distancias, queremos medir tamaños, queremos medir luminosidades, queremos medir composiciones químicas, y todas esas cosas más o menos las podemos hacer a partir de la luz. Ahora, cuando queremos empezar a pesarlos a los objetos, queremos ver cuánta masa tienen los objetos, ya las cosas primero se nos van haciendo cada vez más complicadas y ya el lado oscuro empieza a revelarse. Ahí empieza a aparecer la primera de estas facetas extrañas que les quiero contar hoy. Nosotros para medir masas, para pesar básicamente un objeto, para decirlo de una manera más llana, no podemos ir obviamente con una balanza hasta donde está el objeto, pero sí podemos usar las leyes de Newton, la ley de gravitación universal de Newton, que es la que me permite inferir la masa de los objetos. Entonces uno puede, estudiando el movimiento de los objetos, inferir cuál es la masa de los objetos, la que están determinando la masa de los objetos. Voy a un ejemplo concreto. Julián, perdón que me moleste, hay alguien que está queriendo entrar. Bueno, ok, ahí va. Perdón, disculpen. No hay nadie. Cuando escuches un sonidito o una musiquita es que te están pidiendo acceso para entrar. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ok. Bueno, sigo. Este señor, que fue un astrónomo muy famoso en los años 30, estudiaba estos grandes cúmulos de galaxias, como los que le mostraba hace un rato, estos grupos de miles de galaxias. Acá en esta imagen que yo muestro es básicamente un cúmulo de galaxias donde cada uno de estos objetos, salvo esto que es una estrella, este objeto bien brillante y con forma de cruz, es una estrella de nuestra galaxia. El resto de los objetos que ustedes ven ahí son galaxias que pertenecen a esta gran agrupación de galaxias. Puede haber hasta miles de galaxias, todas juntas en una zona del espacio, donde están orbitándose y en un movimiento muy, como un enjambre de galaxias. Bueno, si uno estudia las velocidades con que las galaxias se desplazan en estos sistemas, uno puede inferir, usando la ley de Newton y haciendo unas cuantas cuentas, uno puede inferir cuánto es la masa de todo el objeto, de todo ese cúmulo
donde están moviéndose las galaxias. Lo que hizo este señor en los años 30 fue medir la masa de estos cúmulos de galaxias a través de las velocidades y descubrió que había 400 veces más masa, más materia en un cúmulo de la que uno podía contar a partir de estimaciones del brillo. O sea, si yo conozco el brillo de una galaxia, yo puedo más o menos inferir cuántas estrellas tiene. Entonces, si bien eso tiene su margen de error, pero le puedo errar por un factor 2, un factor 3, un factor 5, un factor 10, haciendo muy mal las cosas, pero no en un factor 400. Lo que se dio cuenta este tipo, Fritz Zwicky, fue que en los cúmulos de galaxias había mucha más masa, mucha más materia ahí que la que podíamos realmente ver y contar viendo, mirando luz, mirando estrellas, ¿sí? Este tipo se dio cuenta que estos objetos eran mucho más masivos. ¿Y por qué te das cuenta de eso? Porque al ser más masivos, las velocidades de las galaxias que se mueven ahí son más rápidas. Dicho de otra forma, si no tuviese toda esa tamaña cantidad de masa, estos objetos se desarmarían por la velocidad a la que se están moviendo las cosas. Entonces, este es el primer indicio en los años 30 de la existencia de él la llamó materia oscura, el primero que lo llama materia oscura creo que es él. Dice materia oscura en el sentido de que él no la podía ver con su telescopio, entonces, pero infería que había mucha más materia de la que se podía ver, y en los 60s y los 70s, cuando las técnicas empezaron a permitir a la gente estudiar con mejor precisión el movimiento, la rotación ahora de las galaxias, no olvídense del cúmulo, ahora pensemos en una galaxia espiral como la nuestra, uno podía estudiar, por ejemplo, con qué velocidad la galaxia rotaba. Acá tiene una galaxia, entonces yo puedo medir con qué velocidad gira acá, con qué velocidad está girando acá, con qué velocidad está girando acá, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo graficar la velocidad de rotación, que se llama, en función de la distancia al centro de la galaxia. Entonces, lo que uno esperaba, o lo que la gente esperaba, es que la mayor parte de la masa de la galaxia esté concentrada en las regiones centrales. Entonces, al igual que los planetas alrededor del Sol, o sea, Mercurio se mueve muy rápido, Venus se mueve un poco más lento, la Tierra más lento, y a medida que nos alejamos del Sol, los planetas se mueven cada vez más lentos. Lo que uno esperaba es que en las galaxias ocurriera algo no parecido, digamos, no similar, porque las galaxias son objetos extendidos, etcétera, etcétera, pero se esperaba que a medida que uno se alejara del centro de la galaxia, la velocidad cayera con la distancia. Eso es lo que todo el mundo esperaba, lo que todo el mundo infería, pero resulta que Vera Rubin, esta astrónoma norteamericana, es la primera que empieza a dar evidencia de que en realidad, a medida que uno se alejaba del centro de la galaxia, no parecía que la velocidad se fuera cayendo, sino que todo lo contrario, se mantenía más o menos constante. Si nosotros creemos en la ley de gravedad, que nos ha dado muchas satisfacciones a lo largo de toda la historia, y que creemos que está bastante bien, o sea, hemos puesto al hombre en la luna creyendo en la ley de gravedad, la única explicación posible a todo esto es que hay más materia contenida en una galaxia que la que uno puede ver, que uno puede ver en forma de estrellas, en forma de gas, en forma de polvo. Uno puede hacer un censo de cuánta materia tiene una galaxia en forma de estrellas, de gas, de polvo, y no le da, pero ni por asomo, a la cantidad de materia necesaria que tiene que tener esa galaxia para no desarmarse. Igual que los cúmulos se nos desarmarían, las galaxias estas que están rotando se nos desarmarían, las estrellas saldrían volando en línea recta si no tuviesen tanta la masa necesaria, ¿sí? Entonces, este fue otro de los ejemplos clásicos de la gente encontrando evidencia de mucha más masa de la que realmente se podía ver. Siempre factores, ya les digo, no es que estamos agarrando en un factor 2, que medí que la masa yo pensé que era 10 y la masa total era 20, no, yo pensé que era 10 y la masa total es 100, o 200, o 500, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos evidencias de una masa faltante y que está jugando un rol muy importante en estos objetos, que si no estuviera ahí esa masa se estarían desarmando. Entonces, el que no se estén desarmando estos objetos me está diciendo de que hay otra componente de materia que está en juego ahí y que no la hemos estado viendo. Esto es lo que se conoce como, hoy en día, en las simulaciones numéricas nos han permitido
inferir muchas cosas. Los experimentos numéricos nos han permitido sacar muchas conclusiones respecto de toda esta masa faltante que las observaciones empezaron a dar, empezaron a arrojar. Lo que se piensa hoy en día es que todas las galaxias están metidas dentro de lo que se conocen como halos de materia oscura. Estos halos son como pelotas, si ustedes quieren, más bien achatadas, pero de esta materia oscura, y la galaxia ocupa las regiones más centrales de un halo que es mucho más extendido que la galaxia. Esto es un dibujo, por supuesto, pero nos da la idea de lo que está pasando. O sea, esta galaxia puede vivir y rotar y girar a la velocidad que lo hace solamente porque está contenida por este halo de materia oscura que sirve a las formas de pegamento, digamos, sin lo cual, si no estuviese toda esa materia atrayendo a la galaxia, esa galaxia se desarmaría. Esta es una imagen de una simulación bastante moderna, donde lo que estamos viendo acá es densidad de materia oscura. O sea, cada una de estos no son galaxias, son halos pequeños o grandes de materia oscura, es el resultado de una simulación numérica, o sea, de hacer cuentas, de integrar ecuaciones para millones y millones de partículas que se ponen en estas simulaciones numéricas. Estos experimentos numéricos en las computadoras más grandes del mundo demoran meses en hacerse y después se lleva años analizarlos. Bueno, pero esto es la idea que nos deberíamos hacer, por ejemplo, de un cúmulo de galaxias o de una galaxia masiva, la galaxia central. Por ejemplo, si esto se tratase del halo de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia estaría sentada ahí en las regiones más centrales, sería una cosa de este tamaño más o menos, y el resto es la materia oscura que está alrededor y dentro también de la galaxia, y es la que le provee de esa sustentación para que no se desarme. O sea, funciona una galaxia porque hay materia oscura. Esa es básicamente la conclusión. Ahora, hay más evidencias de esto, no solo son estas dos evidencias dinámicas, la de los cúmulos, la de las galaxias, que se nos desarmarían si no estuviese toda esta materia. Hay otra evidencia que quizás es mucho más elegante, si ustedes quieren, y es de los últimos veintitantos años, de los últimos 30 años. Allá por el año 16 del siglo XX, Einstein reformuló la gravedad en lo que se conoce como la teoría general de la relatividad. La física de Newton tenía puntos de falla, está muy bien, anda muy bien, pero en ciertos regímenes no funciona, en ciertas situaciones no funciona, y Einstein vino y reinventó la gravedad. Newton está muy bien, pero esto lo superó, y en general conviene siempre trabajar con Newton, que es más fácil, pero cuando nos vamos a situaciones extremas, esto es lo que hace falta, la relatividad general. La relatividad general es una teoría no solo de la gravedad, es una teoría del espacio-tiempo, y básicamente nos dice, en una falta de respeto absoluta por la teoría, si uno la pudiese simplificar, diría: la materia le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que curvar, cómo se tiene que modificar, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo se tiene que mover. Eso está contenido en una serie de ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein, que son realmente muy complicadas de resolver, y por eso que la gente trata de no resolverlas. Pero, en definitiva, Einstein trajo a colación esto de curvatura del espacio-tiempo. O sea, la gravedad dejó de considerarse una fuerza y pasó a considerarse que donde yo tengo un cuerpo masivo, no es que ese cuerpo está haciendo fuerza sobre los demás atrayéndolos, sino que en realidad están doblando el espacio-tiempo, modificándolo de manera tal de que a los cuerpos no le queda otra más que caer hacia el cuerpo masivo. Entonces, una de las predicciones que tiene... ¿Perdón? Bueno.